Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 2231 a 2240. En 2 horas. Cada jugador tuvo que fabricar 20 píldoras limpiadoras de espíritu, lo cual era extremadamente difícil en sí mismo. Por no hablar de la necesidad de evitar que otros jugadores interfieran. Y para evitarlo, incluso aquellos que estén interesados, tienen que interferir con los demás concursantes. Incluso antes de que los concursantes subieran al escenario. El olor a pólvora ya estaba en pleno apogeo. Mientras los números en la pantalla dejaban de desplazarse rápidamente. También se seleccionaron las posiciones asignadas aleatoriamente de los concursantes. Túrnense para hacer pastillas. Antes de acercarse a su entrada, Matthew le recordó gentilmente al grupo de discípulos de la secta oculta a su lado. Luego apretó el puño. Esta era la competencia que realmente quería. Lo que sucedió en el Dao de la medicina se resolvería con el Dao de la medicina. Después de caminar hacia el área delineada, Matthew primero echó un vistazo a la gran mesa llena de hierbas. Y parecía que los organizadores intentaban complicar la competición. No solo había cientos de tipos de hierbas, sino que las que realmente podrían usarse entre ellas serían solo 16 sabores. También había una variedad de hierbas que eran similares entre sí. Y su valor de existencia era solo para interferir con los jugadores. El plan del grupo japonés de hacer proliferar los integrantes del equipo en las primeras fases del torneo finalmente vio la luz. Mirando alrededor del grupo de Matthew, al frente y atrás. Sorprendentemente existían 4 grupos de miembros para los concursantes japoneses. Al ver esta escena, varias personas mostraron sus rostros engreídos. Bajo el ataque de 4 vías. Veamos cuánto tiempo más puede luchar Matthew. Cuando sonó la campana del partido, todos rápidamente tomaron medidas. Después de seleccionar todas las hierbas, Matthew primero echó un vistazo a los 21 ingredientes frente a Snow Lotus y Little Samian God. En otras palabras, solo había una posibilidad para que cada persona cometiera un error en esta alquimia. Además, para aumentar la dificultad, los organizadores tuvieron buenas intenciones. A primera vista había 22 ingredientes para elegir. Los concursantes, para aumentar el margen de error de su grupo, seguramente querrían encontrar los 22. Sin embargo, si lo hubieran hecho, habrían caído en la trampa de los organizadores. Esto se debía a que a la porción 22 simplemente le faltaba un sabor y, con hierbas similares, era fácil engañar. Cuando Matthew levantó la vista y miró a su alrededor, efectivamente, vio a mucha gente frunciendo el ceño y buscándolo. El valor médico de esta píldora Clear Spirit no era realmente alto y su única característica era que era extremadamente difícil de refinar. El objetivo de su existencia es torturar los nervios de los refinadores de pastillas. Entre las 16 hierbas, las propiedades medicinales de 2 chocan y 2 son compatibles. Lo que tiene que hacer el refinador es neutralizar las propiedades medicinales de todas estas hierbas y finalmente refinarlas hasta convertirlas en una pastilla. Aunque el proceso puede parecer simple, si un pequeño detalle sale mal, todo el proceso será declarado fallido. Pero el tiempo se estaba acabando. Los concursantes no tuvieron tiempo de pensar en ello y se dedicaron a recoger las pastillas. Cuando Matthew vio que su lado había terminado de recoger las pastillas, se dispuso a hacerlo. Ustedes dos refinarán las pastillas primero. Yo las prepararé primero. En cuanto a qué preparar, naturalmente era otra medicina además de la píldora Kingfen. Al notar las miradas desprevenidas de varios jugadores japoneses a su alrededor, pensando que no había necesidad de pensar, estas pocas personas fueron designadas para no poder contener ningún buen pedo. Como tal,
Matthew naturalmente tuvo que reservar su mano. Si la otra parte se atrevió a hacer un movimiento, entonces hágales saber cuál era la crueldad de la sociedad. Por otro lado, Ernew, que había estado mordiéndose la lengua durante la mayor parte del día, finalmente tuvo la oportunidad de comenzar a implementar su plan en este momento. Ernew-kun, primero refinas las pastillas y nosotros protegeremos la puerta. Escuchando las palabras del dúo, Ernew incluso cooperó y asintió frenéticamente con la cabeza. Justo cuando estaba preocupado por no moverse, un puff pegajoso cayó del cielo. Los dos jugadores japoneses se miraron con una sonrisa y luego miraron a los miembros de los otros grupos, asintiendo entre sí. Y del lado de Matthew, los tres eligieron a 2 personas para refinar las pastillas y a una persona para saquear. El que tomó la iniciativa fue Matthew, para prevenir situaciones repentinas. Matthew también tuvo que refinar algunas píldoras dañinas para sorprender a aquellos que no tramaban nada bueno. Sin embargo, mientras la multitud se concentraba en el botiquín que tenía a mano, una leve fragancia apareció de repente en el aire. La fragancia se extendió por un área extremadamente amplia. Incluso los cientos de miles de espectadores del público podían olerlo. ¿Qué es este olor? ¿Huele tan bien? Sí. Yo también puedo olerlo e inexplicablemente es relajante para el cuerpo y la mente después de olerlo durante mucho tiempo. Yo también puedo olerlo. Tengo mucho sueño. Tengo mucho sueño. La persona no pudo evitar bostezar al decir esto. En ese momento, los jueces dentro del terreno, de repente gritaron en secreto que no era bueno. Esto es incienso encantador. En este momento del bote, los jugadores que se concentraban en el partido naturalmente notaron esta anomalía. Solo que ya era demasiado tarde. Bajo el vértigo de sus cabezas, el movimiento de las manos naturalmente se ralentizó. Y con solo un momento de desvío, un sonido ahogado salió de la olla medicinal frente a él. No había necesidad de pensar mucho en ello. Este ingrediente medicinal se consideraba un fracaso en el refinado. Y sobre el campo, ese sonido se recordaba continuamente. La única posibilidad de fracaso la consumieron él y ellos. Cuando recobraron el sentido, descubrieron que los jugadores japoneses, que habían sido sus compañeros en el mismo grupo, no solo no les habían ayudado, en cambio, fueron los creadores del incienso. Se puede imaginar la magnitud del grupo de casi 100 personas que trabajan juntas para hacer el incienso. ¿Están locos? Si fallo, ustedes tampoco pensarán que pueden avanzar. De acuerdo con las reglas de la competencia, para cada grupo de equipos, siempre que una persona fallara, los 3 serían eliminados juntos. Escuchando su enojada voz interrogativa allí, cómo se rieron con desdén los concursantes que estaban refinando el incienso hechizante. Ja 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 ja. No importa. De todos modos no tengo posibilidades de ganar el título. Después de eliminarlos a todos, el líder de la corona será naturalmente el experto de nuestro reino de Dios. Este tipo de preguntas y respuestas se produjeron por toda la escena. Pero si uno miraba de cerca, podía ver que no todos los equipos habían sido eliminados. No todos los equipos se vieron afectados por este encantador incienso. Matthew, por ejemplo, desde que vio la apariencia furtiva de estos japoneses, los había vigilado en secreto. Cuando preguntó por primera vez, el aire quiso preguntar. Matthew inmediatamente arrojó algunas hierbas al fuego del horno frente a él. Un momento. El humo blanco rueda humo blanco al instante y se eleva. Y en esta área, el incienso chupa almas que impregnaba el área se disipó instantáneamente en el aire. En este punto, si dijéramos que el grupo que menos se vio afectado fue el grupo Longbuilding, cuando la multitud ya había comenzado a preparar la píldora limpiadora del alma, los 3 todavía estaban discutiendo sobre si tenían o no la 22ª porción de hierbas. Como joven maestro del Valle de las 100 hierbas,
¿Cómo podría no estar al tanto de estas hierbas? Aquí solo hay 21 copias. Y en cuanto a la 22, debería ser una trampa tendida por el organizador. Escuchando la explicación de Chanlu, las dos mujeres no lo creían. O más bien no querían creerlo. ¿Cuál es el punto de presumir? Es muy impresionante el Valle de las 100 hierbas. Es genial el joven maestro. En lugar de tener este tiempo libre, también podrías encontrar toda esta última hierba. En ese momento, Chanlu estaba desesperado. No podía entender por qué no podía persuadir a estas dos personas. ¿Por qué no pudo persuadir a estas dos personas? Mientras observaba pasar el tiempo, no pudo evitar sentirse impaciente. Chanlu no pudo evitar impacientarse. Digo, dos hermanas mayores. Cuéntenme como si les suplicara. 21 copias. Solo 21 copias. Si seguimos así, no tendremos suficiente tiempo. No. Debemos encontrar esta última copia o dejaremos de practicar. Al escuchar su respuesta, el largo edificio se derrumbó. Mierda. Ustedes están operando así. ¿Es esto compulsivo? También fue cuando estaba mentalmente agotado por el interrogatorio. De repente, resopló. No está bien. Tengan cuidado todos. Este es el incienso del éxtasis. Después de decir eso, Chanlu sacó algunas hierbas de entre las muchas y, como Matthew, las arrojó directamente al fuego del horno. Cuando Chanlu miró a su alrededor, descubrió que el actual culpable de este incienso encantador no era otro que ese grupo de participantes japoneses. Dense prisa y refinen las pastillas. Yo las retendré. Como era de esperar, las dos mujeres rechazaron una vez más la propuesta de Chanlu. Tú refinas la píldora Clear Spirit. En cuanto a este incienso de vértigo, creo que somos más adecuados. Ignorando la actitud de Chanlu, Chilian y Jinuan caminaron entre ellos hasta la mesa llena de hierbas. Después de escoger algunas hierbas medicinales marrones, las dos mujeres finalmente también revelaron sus sonrisas perdidas hace mucho tiempo. En comparación con refinar píldoras para salvar vidas, hacer que los venenos perezcan era su fuerte. Detrás de ellos, Chanlu vio lo decididos que estaban y además el tiempo era escaso. Naturalmente, no podía molestarse en discutir más con ellos. Después de recoger las hierbas, se sentó con las piernas cruzadas mientras arrojaba una hierba tras otra en el bote de medicinas. Al mismo tiempo, el anillo de plata rojo estaba listo para ser usado. Aunque el sindicato médico había diseñado esta parte de la competencia para estimular a los concursantes a pelear entre sí. Sin embargo, por cuestiones de seguridad, las hierbas que habían preparado no se utilizaron. Las hierbas que han preparado no son muy tóxicas. Todos los competidores tienen prohibido traer otras hierbas a la competición. Lo único es que las dos mujeres del anillo de plata de entrenamiento rojo eran en sí mismas venenos mortales. Cuando el bote de medicina frente a ellos comenzó a emitir un ligero humo de color blanco verdoso, se cortó el dedo con decisión. Cuando la sangre roja brillante goteó en el incensario medicinal, el humo verde original se volvió instantáneamente de un color marrón espeso. Un momento después, ya sean los jugadores los que reaccionaron y comenzaron a apresurarse a preparar el antídoto para el incienso de vértigo, o los jugadores japoneses que habían tomado ellos mismos el antídoto. Mientras estuvieran cerca de las dos sedes de mujeres, la multitud sufrió instantáneamente. Mierda. En realidad hay alguien que puede refinar el humo venenoso. Cubriéndose la nariz, inmediatamente maldijeron y huyeron del lugar de la competencia. Y entonces solo pudieron optar impotentemente por abstenerse. En este momento, Lan de cara blanca estaba sentado en su lugar con una cara indiferente, protegiendo a los dos hombres que estaban refinando la píldora Clear Spirit. No le importaba el humo espiritual.
Incluso sus hombres no se vieron afectados en lo más mínimo. Pero unas cuantas respiraciones después, Lan, de rostro pálido, abrió de repente los ojos. Al notar el leve olor a humo venenoso en el aire, no pudo evitar revelar una sonrisa de alivio. Ya que todos se lo están pasando muy bien, entonces me uniré a la diversión de mala gana. Con este pensamiento secreto en su mente, sus manos ya se habían movido. Después de seleccionar algunas hierbas auxiliares, vi esta raíz de palma lan de cara blanca empujar. Las hierbas ya refinadas se convirtieron en una bola de gas de color rojo pálido. Era como un globo de hidrógeno. Y cuando se elevó más de 2 pies en el aire, la bola de aire de color rojo pálido explotó instantáneamente y ahora flotaron innumerables trozos de polvo. Cuando aterrizó en la piel de los otros jugadores, una sensación de picazón extrema los golpeó al instante. Por supuesto, esto también se debía a que el hombre de rostro pálido tenía miedo de los agentes de la ley que lo miraban lascivamente a su alrededor. De lo contrario, no sería tan simple como una picazón. En cuanto al lado de Erniu, después de refinarlo, su resultado finalmente también se completó. Dale al maestro Niu mi ascenso. Con un fuerte grito de su parte, el caldero de pastillas despegó instantáneamente. Y luego hubo un humo blanco que se elevó y se elevó, extendiéndose rápidamente hacia los alrededores del lugar. El denso humo blanco no era tóxico de ninguna manera, pero fue incomparablemente asfixiante. A medida que el humo blanco se extendía cada vez más, se escucharon sonidos de tos y escalofríos por todas partes. Joder. ¿Quién es tan poco ético? Mierda. Me estoy asfixiando. Y como todo tipo de trucos sucios se sucedieron uno tras otro. Aquellos jugadores que originalmente solo querían competir en paz y tranquilidad se pusieron ansiosos por un tiempo. Comida ritual seca. Morir juntos. Después de tener la idea de morir juntos, cada vez había más concursantes que simplemente abandonaron sus planes de refinar las pastillas. Ya eran gente joven y vigorosa. Como si pudieran soportar tal acoso. Nadie iba a pasar un buen rato. Niebla blanca y polvo rojo. Incienso y barreras de veneno. Gente extraña y trucos extraños. En este momento, el lugar de la competición se puede describir como 100 fases de entremezcla. Algunos fabricaban enormes y apestosas bombas de gas venenoso. Algunos simplemente dejaban explotar el pastillero, molestando a los demás con ruidos fuertes. Los jugadores japoneses que empezaron todo también estaban en problemas. Su plan original era preparar el antídoto para el incienso vértigo con anticipación y tomarlo después. Los 10 mejores grupos de médicos estarían a cargo de la competencia. El resto utilizaría el mismo método para interferir con los demás participantes chinos. Al principio el plan salió muy bien. Con intención. Su incienso hechizante eliminó a bastantes personas. Pero cuando los expertos ocultos entre estos participantes chinos también comenzaron a romper el frasco, toda la escena era un completo caos. Esto fue completamente inquietante. En teoría, ¿no deberían sus competidores de China intentar desesperadamente resolver la interferencia del incienso de éxtasis? Entonces deberían estar tratando desesperadamente de refinar la píldora purificadora del espíritu. ¿Por qué es esto? Y a medida que más y más personas se unían a esta caótica estación de interferencia, los 10 grupos originales de los mejores jugadores del país japonés también se vieron completamente afectados por las ondas. Una tras otra, la gente siguió abandonando. Esta operación realmente confundió a los espectadores fuera de la arena. Algo andaba mal con esta competencia. Sala principal de visualización del árbitro. Mirando la pantalla, Gu Buxiu preguntó a las 2 personas a su lado. Necesitamos detenerlos. Nai Konmin, por otro lado, negó con la cabeza. No es necesario. Cuando diseñamos esta parte del torneo en primer lugar, ya había anticipado este resultado. Hoy en día,
Los médicos del grupo más joven ya están acostumbrados a estar cómodos. Es bueno darles un poco de emoción. También habrá el sistema de escape abierto del lugar. Pero no lo propague a la audiencia. En el sitio de la competencia. Los jugadores que no pudieron lograrlo. Naturalmente. Cayeron dócilmente y abandonaron voluntariamente. Por no hablar de la necesidad de resistir los repentinos ataques sorpresa de todos lados. La falta de preparación de los oponentes por sí sola hizo imposible que muchos de ellos se concentraran en su alquimia. Aunque fue una competencia por equipos. Siempre que el número de elixires elaborados llegara a 60. Se considerarían exitosos y no era obligatorio elaborar 20 por persona. Pero una vez el equipo falló 4 veces. Luego se anunció que ya no estaban en la final. Por ahora. La competencia había llegado a una etapa candente. Los que pudieron permanecer en el campo fueron los mejores jugadores entre los representantes de todos los equipos. En este momento. El verdadero poder de los practicantes de artes marciales y medicina dual también era evidente. Aunque el concurso médico santo no permite el uso directo de la fuerza para herir a las personas. Pero no existe una regla clara que indique que no se puede utilizar con fines de defensa. Cuando la energía espiritual convergió, se reveló una parte del área. El humo y la niebla venenosa que originalmente llenaban el área fueron separados por una fuerza invisible. No pudieron acercarse a ellos en absoluto. Solo con esto. Ya habían dejado atrás a la mayoría de sus oponentes. Si miramos al grupo de Matthew, podemos ver que la energía espiritual se ha fusionado para formar la sombra de una espada antigua que permanece en silencio. Protegió a todos los santos y pequeños chamanes de Dunhuang en su grupo. En este momento, la mirada de Matthew también miró a su alrededor. Al ver esos 4 grupos que contenían miembros de la nación japonesa que estaban reunidos a su alrededor, todavía lo miraban lascivamente. Y en el caldero de pastillas, todavía había un flujo constante de vértigo Usmouk siendo refinado. Matthew. Naturalmente. No sería educado. Después de que se arrojaron algunas pastillas marrones al fuego del horno, se extendió un aura incolora e insípida. Sin embargo, aunque el uso de energía espiritual podría aislar el chi venenoso circundante. Sin embargo, había un gran problema. Esa era la capacidad de durar. Después de todo, las personas presentes todavía estaban principalmente capacitadas en el camino de la medicina. En términos de artes marciales, eran más o menos inferiores. Muchos de ellos gradualmente comenzaron a perder apoyo cuando usaron su energía espiritual para resistir durante mucho tiempo. La batalla por la medicina estuvo más o menos teñida de un toque de artes marciales. Y fue precisamente este momento el que tomó Matthew. Mientras las pastillas marrones que había arrojado se quemaron, los jugadores japoneses de los 4 lados también parecían ansiosos. No es que tuvieran miedo de los métodos de Matthew. Más bien, era que varios de ellos se estaban dando cuenta gradualmente de que la energía espiritual que tenían en sus cuerpos ya no era suficiente para sostenerlos. Sin embargo, cuando miraron a su alrededor, los concursantes chinos todavía tenían una ventaja numérica absoluta entre los casi 100 concursantes. Todavía apretaron los dientes y planearon resistir un poco más. Sin embargo, después de que pasaron unos minutos, su conciencia gradualmente comenzó a desdibujarse. Y luego, estos pocos concursantes japoneses que todavía querían resistir con fuerza, gradualmente perdieron la mirada. Mientras la multitud observaba, se rieron y bailaron con la boca hecha agua. Algunos incluso se inclinaban hacia la parte superior con las manos. Cuando se quitaron las chaquetas, estaban muy cerca el uno del otro. El público estalló en carcajadas. Caramba. Estos japoneses están jugando tan en grande. Nunca pensé que este jugador japonés sería bueno en esto. Guau, realmente se abrazaron. Esto hace demasiado calor para los ojos.
Los ancianos japoneses que estaban viendo el partido a un lado también parecieron pálidos ante esto. Los ancianos japoneses que estaban viendo el partido tenían una expresión amarga en sus rostros. Y luego rápidamente instruyeron a los jugadores nacionales que habían perdido que siguieran adelante y derribaran estas cosas vergonzosas. Y todo esto también se debió principalmente a esas pocas pastillas que Matthew había puesto en el horno de fuego. Píldora psicodélica. Este elixir era precisamente lo que Matthew había modificado a partir de esas técnicas de mesmerismo japonés. Y resultó que también era una forma de tratar a los demás de la misma manera. Después de que algunos jugadores que ya estaban en topless fueran derribados, quedaron menos de 20 grupos de jugadores en toda la competición. Y estas personas eran básicamente expertos tanto en medicina como en artes marciales. A menos que fueran extremadamente fuertes en el arte de practicar veneno. Como el veneno de 5 colores con un poder erosivo extremadamente fuerte como White Faced Lan. De lo contrario, dada la situación actual, los medios ordinarios habrían sido inútiles. Los 10 grupos de jugadores restantes, aproximadamente, entendieron esto naturalmente. Después de unir fuerzas para eliminar a la mayoría de sus competidores, cualquier otra interferencia sería inútil. La siguiente era la carrera real, que consistía en ver quién podía refinar la píldora Clear Spirit más rápido. Matthew observó la batalla en el campo por un tiempo y luego también regresó a su propia estación de refinación de píldoras. Se activó la energía espiritual y se encendió el fuego del horno. En este punto, la audiencia también se puso tensa, mirando fijamente al jugador al que habían hecho sus apuestas. La calma volvió a la caótica escena. Ustedes dos aguarden su tiempo. Con un recordatorio del edificio largo, Chilean y Jinuan, que habían eliminado a los competidores que los rodeaban, también volvieron a la normalidad. Al girar la cabeza para mirar, solo vieron que la mano izquierda de Chanlu estaba controlando el fuego del incensario de pastillas. La mano derecha, por el contrario, estaba elevada en el aire, bajo el control de su poder espiritual. Otro ingrediente de la píldora invitación al espíritu quedó suspendido en el aire. Si miras de cerca, puedes ver que las 16 hierbas se filtran lentamente de la superficie en gotas de varios colores, bajo la atracción de la energía espiritual. Estas gotas de agua se acercaban lentamente para fusionarse entre sí. Es posible hacer pastillas sin incensario. Las dos mujeres de Red Practice y Silver Ring no pudieron evitar que esta ola de operación les mostrara una cara. Pilghost. Nieto. Eso no está mal. ¿Cuántos años han pasado desde que vi una plántula tan buena en el arte de la alquimia flotante? Acariciando su larga barba, Naikon Min habló con cierta emoción. Este tipo de alquimia no era menos difícil que el arte de Dunhuan Santid Maiden de refinar 2 vasijas con un solo corazón. Sino más. Sin embargo, Gubusiu sacudió la cabeza con insatisfacción. Este niño. Eso es todo lo que tiene. Ni siquiera entrena conmigo en alquimia. Está muy concentrado en las artes marciales. Si Xiaolu pudiera concentrarse en su formación médica, no solo tendría esta habilidad de alquimia, que no es lo suficientemente buena. Naikon Minischien Hasia y nunca lo habían imaginado. Este maestro del Valle de las 100 Hierbas, a una edad tan avanzada, todavía podría ser tan vainilla. Después de poner los ojos en blanco sin piedad, los dos viejos no tenían intención de charlar con esta persona. Fue un gran esfuerzo. En el edificio largo, aunque una persona estaba practicando una doble porción del elixir, era extremadamente agotador en términos de esencia. Fue solo después de que las dos mujeres de Red Training y Silver Ring se unieron que disminuyó el ritmo en sus manos. En cuanto al lado del sabio de Dunhuan, la situación no fue muy diferente. Cuando Matthew llegó a su lado, solo pudo ver que ella ya estaba sudando profusamente. Lo haré. Después de esperar a que se practique la nueva píldora limpiadora de Snow Lotus,
Matthew luego se hizo cargo del incensario de pastillas. Con tal carrera hacia el fondo. Pasó una hora en silencio. En ese momento, el primer grupo que terminó más rápido ya había levantado la mano. Este grupo no era otro que los tres de la poderosa familia Hua. Hua Songyil, Hua Ling y Hua Lon. También eran el único grupo en todo el campo que no había participado en ninguna batalla. Por lo tanto, la velocidad también fue la más rápida. Medio minuto después de que había pasado la hora, Matthew hizo clic con una mano y el caldero de pastillas que giraba rápidamente se detuvo lentamente. A pesar de que estaba media hora detrás de ellos dos. Snow Lotus y Little Sayil habían comenzado a hacer pastillas. Pero en este punto, Matthew también los alcanzó y terminó de refinar todas las píldoras Clear Spirit. Se convirtió en el segundo grupo de equipos en salir de la línea. Por otro lado, frente a Lan, el de cara blanca. Después de que tres auras con forma de serpiente nadaran rápidamente, el incensario de pastillas se abrió con una floritura. Se completó el refinamiento de la píldora de invitación al espíritu número 60 en este grupo. Consiguió con éxito el tercer puesto en la final. Luego los japoneses Hame Achiro, Asato Sonoko y Tianmangu Nine Demons. Los tres también levantaron la mano para señalar la finalización de su grupo después de eliminar el patrón en forma de flor de cerezo en la parte superior del pastillero. Para el último lugar, el grupo Nagarou logró salir justo cuando el tiempo de competencia estaba por terminar. Aunque él solo era responsable de hacer un doble lote de píldoras, los dos todavía lo retenían. El resultado estuvo en línea con las predicciones de los principales handicaps. La competencia de burbujas ya estaba completa. La lista de los 15 finalistas también se mostró en la pantalla grande del recinto. Bajo los vítores y aplausos del público, Matthew y los demás abandonaron el escenario. En ese momento, los discípulos de la secta oculta estaban intercambiando consejos y experiencias entre ellos. Si hablamos del verdadero nivel de habilidades médicas, no sería difícil para varios discípulos de la secta oculta llegar a la final. Pero ese era el sistema de la competición. Y el sistema tuvo mucho que ver con esta derrota. Por supuesto, no existe una justicia absoluta en este mundo. El más deprimente de todos fue Broken Secretary. La diferencia horaria entre él y Nagarou era de solo unas pocas respiraciones de ida y vuelta. Oye, mala suerte. Trayendo a esos dos arrastradores conmigo. Caminando junto a la multitud, Chanlu no pudo evitar suspirar. En ese momento, ya estaba sudando profusamente y su rostro se estaba poniendo pálido gradualmente. Estas fueron las consecuencias del uso excesivo del poder espiritual. Cuando vio a Matthew, inmediatamente se acercó a él. Matthew, olvidé decírtelo. Esos dos cabrones en el mismo grupo que yo son los que han estado dando vueltas en Huachan Hall. Al escuchar esto, Matthew no se sorprendió. Después de todo, sabía desde el principio que estas dos chicas llamadas Hong Hong y Jin Jin no tenían el estatus adecuado. No importa. Simplemente déjalos ir. De todos modos, no debería poder verlos en el futuro. Después de decir eso, Matthew agitó la mano. El concurso de sanación del santo que se ha preparado durante tanto tiempo también ha terminado. Ya le pedí al príncipe heredero y a Wu Xian que reservaran un banquete en el Hotel Kyoto. Considérelo una fiesta de celebración para mí. Ante estas palabras, la multitud aplaudió y se levantó. Para muchos de ellos, el propósito de ir a la montaña era también adquirir conocimientos y mejorar sus habilidades médicas. Para ellos, el concurso médico santo no era más que una plataforma para hacer ejercicio. Ya era hora de que los discípulos de la secta oculta, que se habían detenido aquí, se relajaran. Sin embargo, justo cuando Matthew y los demás planeaban partir, no muy lejos,
Se acercaron varias personas que llevaban el logo del sindicato médico. Felicitaciones a los pocos de ustedes que han ingresado a la final. El Consejo de Ancianos de la Unión Médica tiene una invitación. Así que pasen a ver a los finalistas. Dicho esto, algunas personas se sentaron en una pose acogedora. Mirar la postura parecía un poco urgente. Con la repentina invitación, Matthew, Chanlu, Schwelien y Little Sally eran diferentes y también fueron con ellos al hotel. De esta manera, Matthew solo pudo decirle a las otras puertas: "Ah. Entonces ustedes pueden ir primero. Nos apresuraremos si estamos ocupados y todavía tenemos tiempo". Aunque no conocían la intención de la alianza médica, Matthew también levantó los pasos y lo siguió para abandonar el lugar. Salieron del lugar. Aquí ya había varios vehículos comerciales esperando. Subieron a los coches y condujeron durante casi 2 horas. Cada vez había menos edificios a ambos lados de la carretera. Y la carretera se volvía cada vez más remota. Junto a este cambio, cada vez hay más barreras en el camino. Las personas que los custodiaban eran todos personal militar. Cuando Matthew miró por la ventana del auto, de repente sintió una sensación de tensión. Si es que la había. Parecía que en el bosque, fuera de la vista, había una fiera bestia mirándolos. Cuando el auto se detuvo y el grupo salió del auto, lo que vieron fue un enorme complejo de edificios. Sobre la plaza, 3 estatuas de granito permanecían en silencio. El que está en el medio es el antepasado de la medicina, Li Jintuo. En la era de la tala y quema, fue Li quien creó las bases de la medicina, enumerando miles de hierbas y escribiendo una enciclopedia de la medicina china. El de la derecha es San Chiao, el sabio del camino de la medicina, quien construyó y perfeccionó los cimientos del camino de la medicina de Li Jintuo. Pasó toda su vida haciendo converger los síntomas y tratamientos de todos los pacientes que encontró con el clásico de las 100 enfermedades. También amplió los medios de la medicina china para diagnosticar enfermedades. Mirar, oír y cortar. La estatua de la izquierda, en cambio, es la de un anciano de pelo largo. Este hombre se basó en los métodos curativos de sus predecesores y los perfeccionó. Al mismo tiempo, fue pionero en el uso de agujas para eliminar enfermedades. Cuando Matthew vio a este hombre, no pudo evitar parecer agradecido. La estatua era de Larson Chongxuan, el divino doctor santo que había visto en el colgante de jade de la familia Larson. Cuando todos llegaron a la estatua, todos se inclinaron al unísono para agradecer a los 3 ancestros del camino de curación. Estos son los orígenes de la medicina china en China y los antepasados de todos los médicos. Después de levantarse, Matthew luego descubrió que, aunque había 5 grupos de 15 personas que habían avanzado a la final, sin embargo, solo habían venido 12 personas y los 3 desaparecidos eran los jugadores japoneses. Antes de que Matthew pudiera siquiera pensar en ello, dentro del salón principal, varios hombres de mediana edad vestidos con túnicas blancas salieron a paso rápido. Señores, los mayores llevan mucho tiempo esperando. Por favor, ven por aquí conmigo. La fila de personas estupefactas, aunque no conocían el propósito del viaje de la alianza médica, pero ellos lo siguieron obedientemente. Mientras se acercaban al salón principal, las palabras Tribunal de Ancianos de la Unión Médica colgaban en lo alto de la amplia entrada. En este punto, varios de los jugadores estaban aún más desconcertados. Todos sabían sobre la Academia de Ancianos de la Alianza Médica. Era un lugar prohibido en China. Se decía que este lugar albergaba los tesoros más preciados del Dao médico central de toda la nación china. Los libros de medicina. Si uno tuviera la suerte de escapar, sería perseguido por la alianza médica y marcial. Serían cazados hasta los confines de la tierra por la Unión Médica y de Artes Marciales.
¿Por qué traerían gente como ellos a un lugar tan importante? Por supuesto. Aunque tenían sus dudas. Miraron a su alrededor la estricta seguridad y la mirada seria y ansiosa en el rostro del líder del grupo. No se atrevieron a decir más. Ni a hacer más preguntas. Incluso el espontáneo Changlu no se atrevió a mirar hacia la izquierda o hacia la derecha en este momento. Y obedientemente siguió al grupo a través de los largos pasillos. Después de pasar por una capa de inspección, la persona al frente de la procesión de repente se detuvo en seco. Todos ustedes son los jóvenes genios más destacados de la generación joven en nuestro camino médico chino. Por el desempeño sobresaliente de todos en la competencia, la Cámara de Ancianos les ha otorgado todos elogios especiales. A continuación, habrá varios miembros del personal que llevarán a todos a diferentes lugares para recibir los premios correspondientes. Cuando el hombre de túnica blanca que iba a la cabeza terminó, luego, varias personas detrás de él se acercaron. Señor Larson. La señorita Suelian. El monje mayor Du Diao. El señor Gu. Ustedes 4. Por favor. Vengan conmigo. Después de hablar, este miembro del personal sacó a Matthew y a los demás del lugar. Mientras que los otros pocos jugadores se dividieron en dos partes y se dirigieron a diferentes lugares. A medida que el camino avanzaba más y más, los alrededores se volvieron cada vez más silenciosos. Fue hasta que llegaron a una puerta fuertemente custodiada. El miembro del personal primero dio un paso adelante y le explicó algunas palabras al guardia. Solo después de que la otra parte asintió, regresó. Algunas personas adentro. Por favor. Y luego abandonó apresuradamente el lugar. Las 4 personas en el lugar también se miraron. Desde el lugar del partido hasta este punto, varias personas se encontraban en un estado de completo desconcierto. La única información que sabían era que parecía que el Tribunal de Ancianos de la Alianza Médica iba a recompensarlos. Sin embargo, según las observaciones de Matthew a lo largo del camino, parecía que las cosas no eran tan simples. La razón para no traer a los concursantes japoneses fue probablemente evitar que se filtraran los principales secretos médicos de China. Después de todo, no había fronteras para las habilidades médicas, pero sí para los médicos. Lo que hizo que Matthew sospechara más fueron las emociones de todas las personas con las que había entrado en contacto en el camino. Había un atisbo de pesadez en la urgencia. Este no era el tipo de estado mental en el que uno debería estar como parte de un elogio. Pero como no podía entenderlo, simplemente se dio por vencido. Después de que Matthew sacudiera la cabeza, hizo un gesto a algunas personas para que cruzaran la puerta juntas. Y cuando los 4 entraron a la habitación, el largo edificio inmediatamente se emocionó. Debido a los 3 ancianos dentro de la habitación. Uno de ellos era oficialmente su abuelo, Gu Buxiu. Y estos 3 también fueron los jueces principales de este concurso Healing Saint. Así como los 2 jueces adjuntos. Abuelo. Chanlu felizmente corrió hacia él y quiso mostrar su logro de avanzar a la final. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, el anciano frente a él frunció el ceño, seguido de un grito aún más frío. Callarse la boca. Lo siento. Fue mi negligencia en la disciplina lo que hizo que este nieto mío rebelde fuera perezoso en su forma habitual. Ante estas palabras, el originalmente emocionado Chanlu inmediatamente encogió el cuello en depresión. ¿Qué le pasa al abuelo? No solía decir precioso nieto cuando me veía. En el momento en que Chanlu se preguntaba, de repente, una carcajada surgió detrás de él. Ja 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 ja. Medicine Ghost. Deberías dejar de pretender ser un maestro estricto frente a nosotros. Nos conocemos desde hace cuántos años. ¿Quién de nosotros no conoce esa parte de tu carácter? Con la apariencia de esta persona.
El rostro de Gu Buxiu se volvió aún más serio. Viejo fantasma Qingfen. ¿Por qué no estás muerto todavía? Es cierto que la gente buena no vive mucho. Pero las plagas duran 1000 años. ¿Cómo es que tú también has salido de repente de la montaña? ¿Cómo es que esa montaña Qingfen tuya ha sido destruida? Estas palabras no parecían en absoluto una broma. En cuanto al anciano que llegó repentinamente detrás de Matthew, no era otro que el señor de la montaña Qingfen. Qingfen Guya. Escuchar palabras tan viciosas de Gu Guxiu. Qingfen Guya no estaba enfadado en lo más mínimo, sino que se acarició la corta barba blanca con una sonrisa en el rostro. Sí. Viejo fantasma de la verdadera medicina. Después de no verlo durante tantos años, sigue siendo muy cauteloso. Sigue siendo una boca tan venenosa. No se trataba simplemente de robarte a tu amada en aquel entonces. Entonces, ¿por qué ser tan calculador todos estos años? Además, no fuiste tú quien me pidió que te ayudara en ese entonces. Justo cuando terminó de hablar, el rostro de Gu Buxiu al otro lado de la mesa se volvió aún más sombrío. Las pocas barbas en su rostro también se retorcían de ira. Te estaba pidiendo que me ayudaras a enviar cartas de amor y a ayudarme a cortejar a Tiendon. Pero no dije. Deja que me ayudes a casarme con él. ¿Puedes tu viejo todavía tener algo de cara? Justo cuando Gu Buxiu estaba a punto de continuar regañando a la otra parte con enojo, Nai Konmin, que estaba a un lado, no pudo evitar toser levemente. Los hombres del bosque todavía están aquí. Ustedes dos están a medio pie en el ataúd. No hay por qué avergonzarse de ello. Al escuchar estas palabras, el enfurecido Gu Buxiu también se calmó. Después de un resoplido frío, giró la cabeza hacia un lado. Y Matthew y los demás encogieron el cuello. Parecía que habían escuchado algo inimaginable. En este momento, los ojos de Qingfen Guya también se dirigieron a los varios jóvenes. Después de pasar sus ojos sobre ellos uno por uno, su rostro no pudo evitar oscurecerse. Soy el señor del monte Qingfen. Qingfen Guya. Me atrevo a preguntarles. Jóvenes amigos. Mi nieto, Broken Division, todavía no puede avanzar a la final. Cuando Chanlu estaba a punto de explicar, su abuelo le devolvió la mirada. Además, al observar la expresión de Qingfen Guya, era obvio que estaba muy descontento con el hecho de que Broken Division no había podido avanzar a la final. De esta manera, Matthew miró por primera vez las expresiones de los dos ancianos. Por el bien de sus amigos, solo podía hablar con el labio superior rígido. Personas mayores. Broken Division solo pudo conformarse con el sexto grupo porque era unas respiraciones más lento. Al escuchar esto, Qingfen Guya miró por primera vez a Gu Buxiu y vio una mirada engreída y burlona en el lado opuesto. Inconscientemente, cambió su rostro y luego volvió a sonreír. En sexto lugar, no hay daño. Este niño puede tener tal habilidad que también se considera sin precedentes. ¿Verdad? Pero antes de que Matthew pudiera dar un suspiro de alivio, de repente escuchó la voz baja de este anciano Guya murmurar. Mocoso. Ni siquiera puedes vencer al nieto del viejo fantasma Gu. Cuando regresemos a Clearwind Mountain, veamos si no te rompo ambas piernas. En vista de su mirada seria. Obviamente, este abuelo de Broken Division no parecía estar bromeando. ¿Qué abuelo más oscuro? Rompe tu propia suerte. De esta forma, varias personas solo pudieron llorar por él. En marcado contraste, la relación entre Xian Haxia y Xuelien fue muy diferente. Al mirar a su amado alumno, los ojos de Xian Haxia mostraron un lento amor cariñoso. Nievecita. ¿Cómo está? ¿Estás cansado? ¿Te hizo daño el humo venenoso del campo?
Dicho esto, levantó la mano y tomó el pulso de Shwelien. Después de cerrar los ojos y diagnosticar un poco, asintió de manera relajada. No hay daño. No hay daño. Es solo un poco de tensión. Toma. Esto es lo que mi maestro ha preparado para ti. La píldora de restauración. La píldora de cultivo del espíritu y la píldora del retorno de primavera. Entonces, Chen Hsia y sacó varios tipos de píldoras para reparar Yuan Chi ante los ojos de la multitud. Además, estas píldoras no solo eran extremadamente preciosas, sino que incluso el color de la práctica también era de la más alta calidad. Mirando a Chen Hsia y esta apariencia exagerada, Matthew y los demás no pudieron evitar quedarse atónitos. Incluso el pequeño Same, que siempre había estado tranquilo y libre de distracciones, no pudo evitar mover las comisuras de su boca. De hecho, este monje era un poco pomposo. En cuanto a Chanlu, volvió la cabeza hacia su abuelo con cara de envidia. Posteriormente, se asustó con una mirada fulminante de este último. Viejo Boun, ¿no estás exagerando un poco? ¿No es un poco extenuante? Pil Ghost Gu Gu Xiu, que realmente no podía soportar mirar desde un lado, escupió. Fue solo cuando se hizo este comentario. Chen Hsia, que originalmente estaba lleno de sonrisas, de repente frunció el ceño. Mi propio discípulo amado, mimándose a sí mismo. Lo que hay en tu camino. Si no estás convencido, también puedes malcriar así al nieto mayor de tu familia. Dicho esto, retomó su sonrisa cariñosa una vez más. Ven, nievecita. Tómalas rápido. Estas pastillas te ayudarán a deshacerte de tu fatiga rápidamente. En este momento, el sonrojo en el rostro de Dunuan Saint Maiden se había extendido hasta la raíz de sus orejas. Después de pisotear, se quejó. Maestro, ¿cómo puede un aprendiz seguir siendo tan insoportable? Además, en el campo de competencia, también estaba el hermano Matthew, escoltándome. No me pasa nada en absoluto. Chen Hsia escuchó estas palabras, junto con el discurso íntimo de su amado discípulo hacia Matthew. Aunque su rostro no cambió, el aura alrededor de su cuerpo se estaba transformando secretamente. Cuando Matthew lo miró a los ojos, no pudo evitar sentir que la temperatura a su alrededor bajaba. Luego, inconscientemente, se estremeció. Esto. ¿Qué diablos significa esto? Estoy protegiendo a tu discípulo. ¿O me equivoco? Al notar el cambio en el estado de ánimo de Chen Hsia, además del odio mutuo hacia King Fengguya y también hacia Gu Guxiu, Nai Konmin, que estaba al margen del asunto, sacudió la cabeza con una sonrisa amarga e impotente. Vamos. Uno es un anciano grande. ¿Qué clase de mirada es esa? Bulli Xiai. Sobre la situación en tierra de nadie. Ya lo sabes todo. ¿Verdad? Me pregunto qué piensas sobre este asunto. ¿Qué opinas? En el momento en que el puesto hizo esta declaración, la atmósfera originalmente complicada cambió instantáneamente. Los rostros de los 4 ancianos también se pusieron serios en ese momento. Al traer a Matthew, las pocas personas tampoco pudieron evitar seguir la tensión. En este momento, King Fengguya también asintió con cara de piedra. El documento detallado. Ya lo leí. Pero quiero decir que todavía tengo que verlo antes de poder dar una respuesta. Originalmente, King Fengguya, de hecho, no estaba lejos de la montaña. Después de todo, como miembro de la secta oculta, ya estaba acostumbrado al tipo de vida ociosa en las montañas. Sin embargo,
La noticia traída por la Alianza Médica esta vez implicaba un asunto de gran peligro. Si no se trata adecuadamente, es posible que toda China se vea afectada. Si no se maneja adecuadamente, sería un desastre para toda la raza humana. Fue por ello que la primera vez que recibió la noticia viajó miles de kilómetros hasta la capital. Después de reflexionar un rato, dijo Nai Conmin: si la entidad está aquí, ven conmigo por aquí. Cuando Nai Conmin lideró al grupo antes de llegar a la entrada del ascensor, instruyó específicamente a Matthew y a los demás: todo lo que vean y oigan a continuación deben guardarlo perezosamente en sus estómagos. No filtéis nada a nadie. Mirando la expresión seria de Nai Conmin, Matthew inconscientemente asintió con la cabeza. Al mismo tiempo, especuló en secreto en su corazón que lo que enfrentaría a continuación era quizás el verdadero propósito de este Tribunal de Ancianos de la Unión Médica, invitando a varias personas. Solo entonces Nai Conmin abrió el ascensor frente a él después de desbloquearlo con sus huellas dactilares y retina. Con un temblor, el ascensor descendió rápidamente. En ese momento, todo el pequeño espacio ya estaba lleno de una atmósfera pesada. Los pocos veteranos que habían estado discutiendo constantemente tenían los ojos pétreos y no dijeron nada. Cuando aparecieron las palabras 15 en la pequeña pantalla, el ascensor se detuvo. Y en el momento en que se abrieron las puertas del ascensor, el ruido y el clamor penetraron instantáneamente en los tímpanos. Bajo las luces brillantes y deslumbrantes, el enorme espacio era casi infinito. Y las filas de laboratorios cuidadosamente ubicados revelan una sensación de tecnología en todas partes. Los pasillos en el medio de cada laboratorio. Experimentadores con batas blancas y médicos chinos con túnicas se tambaleaban. Incluso con la llegada de un gran anciano del sindicato médico como Nai Conmin, la multitud no le dio una segunda mirada. Simplemente miraron los datos y resultados de los experimentos en sus manos, ya sea con el ceño fruncido o iluminados. Toda la escena estaba ocupada. Esto fue bastante sorprendente para Matthew. No esperaba que este tribunal de ancianos de la Alianza Médica todavía tuviera escondido un laboratorio de tan alta tecnología. Además, la medicina china y la occidental eran aquí armoniosamente compatibles. Siguiendo la procesión, algunas personas llegaron al centro del laboratorio, el que estaba marcado con un gran carácter CI. Fue solo en este punto que el estatus de Nai Conmin como gran anciano se reflejó en lo más mínimo. El responsable de esta sala, Huang Cheng, se reunió con el grupo y le dio algunas instrucciones a su asistente. Solo entonces llegó frente al grupo de Nai Conmin. Saludos a los varios ancianos. Después de intercambiar un saludo, la mirada de Huang Cheng se volvió hacia Matthew y los demás. El Tribunal de Ancianos de la Alianza Médica ya era un lugar prohibido de suma importancia. El laboratorio subterráneo llamado Dragón Agachado era incluso el más prohibido de los lugares prohibidos. Además del personal central de Medical Alliance y los mejores sujetadores del país, casi nadie estaba calificado para venir aquí. No esperaba ver algunos jóvenes extraños hoy. Esto lo dejó un poco desconcertado. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.